Se trata de Omar Rivera Claros, de la Universidad Mayor de San Simón, que nos va a hablar del contexto de las pymes en Bolivia. Omar es asesor de empresas, gerente de Administración y Finanzas de El FEC, Sociedad Anónima, auditor de la Contraloría General de la República, auditor de la firma de auditoría DFK International, presidente del Tribunal de Ética del Colegio Departamental de Auditores, representante del Consejo Técnico de Auditoría y Contabilidad, secretario de Capacitación del Colegio Departamental de Auditores, coordinador de la Contraloría General de la República en el programa de capacitación, instructor del Centro Nacional de Capacitación, docente universitario en programas de pregrado y grado de la Universidad Mayor de San Simón. Su formación profesional es extensa. Posee una maestría en gestión empresarial, mención finanzas, una especialidad en análisis financiero, un diplomado en gestión financiera, un diplomado en gestión de recursos humanos, un diplomado en norma internacional de información financiera, un diplomado en gestión tributaria, un diplomado en gerencia de auditoría, un diplomado en docencia universitaria, un diplomado en administración pública, un diplomado en auditoría especial forense, es licenciado en contaduría pública de la Universidad Mayor de San Simón y es contador general IDEB. Es un gusto, Omar, tenerte presente con nosotros en este evento. Bienvenido. Gracias, Juan Carlos. No sé si me copian. ¿Estamos Perfecto. bien? Estamos bien. Lo único que no tenés prendida la cámara, ¿puede ser? Sí, a ver, ahora sí. No sé si me pueden visualizar un poco mejor. Perfecto. Adelante. Bueno, a veces la señal un poco dura por el sector donde me encuentro y fuera de la ciudad. Así que vamos a intentar mostrar la presentación para guiarme en la exposición. Bien, el agradecido soy yo más que todo por la invitación que me han hecho. No sé si está viendo la presentación tal vez, Juan Carlos. Perfecto. Sí, Perfectamente. sí, Bien, vamos a hacer señor. una pequeña introducción. La idea es hacer un resumen de lo que es la estructura o el contexto de las pymes en mi país, Bolivia. Pero es un gran desafío, por lo menos en mi concepción, pensar que las pymes constituyen, para muchos constituyen el motor del desarrollo económico de un país. Yo pienso en sí que más que el motor, constituyen el motor de arranque en proceso de transición. Si tú piensas que si coger migajas es bueno y te acostumbras a eso, nunca vas a conocer los beneficios de lo que es producir y vender pan. Entonces, las pymes deben ser consideradas simplemente como un proceso de transición. Recordemos que muchas empresas han nacido al mundo corporativo siendo pymes, prácticamente desde Henry Ford o grandes personajes de la economía mundial han logrado muchas cosas empezando de a poco. La idea es empezar de a poco, pero soñar grande. Y bueno, eso es la gran diferencia que nos hace de muchas empresas o de muchas iniciativas. Si vamos en el contexto de lo que es el tema de las pymes o del COVID en sí, entenderán que a nivel mundial hemos sufrido una devastadora crisis económica. Muchas personas han perdido el trabajo. Y eso ha impulsado a que, de forma impresionante, si revisamos estadísticas, en todos los países, absolutamente en todos los países, han resurgido o ha incrementado la tasa de crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, de las pymes, más que por decisión, por necesidad. Y es así como ha surgido siempre en la historia las pymes. Es un factor de necesidad más que de decisión. Pero también recordemos que a veces las peores lecciones son grandes maestros para la vida. Y es por eso que creo que empezar con una pyme o tener un emprendimiento no es para cualquiera. Es para gente audaz y para eso tienes que tener carácter. Y en el proceso también hay que reconocer que muchos pymes fracasan. Y la razón es esa, pero también de forma contradictoria muchos triunfan. Y no hay una receta. La receta o la solución para todo es, considero, la audacia. Si unos triunfan, es porque tienen algo que no están experimentando los demás.
tienes que ser capaz de demostrar que eres capaz de hacer muchas otras cosas que los demás no están haciendo, ser innovador y sobre todo apostar por la trascendencia, que es la base de todo. Yendo hacia al tema, para hacer un contexto rápido de cómo son el comportamiento y la estructura de las pymes en mi país, voy a empezar con una presentación que muestra, si me permiten acá, básicamente algunas características que son propias en todo el país o en todo el mundo, ¿no? De las pymes, que son prácticamente, surgen como emprendimientos, baja aplicación de maquinaria, limitaciones de acceso al financiamiento, producción enfocada en el mercado interno, que son comunes. Hay un tema que me gusta tomarlo en cuenta de estos puntos que me gusta resaltar, es el tema del personal asalariado, fluctúa conforme a la demanda del producto. A mucha gente le interesa ser más independiente que ser un empresario porque es algo bien cómodo. Y muchas veces esa gente cómoda, o sea, no apunta por ser emprendedor, porque tienen o están en su área de confort. Entonces es una característica básica, pero que sí tiene efectos importantes en la economía de un país. Las ventajas más importantes que hay que mencionar es que el trato personalizado es algo muy importante. Cuando las empresas se hacen grandes, se vuelven frías, al igual que un médico. Con el tiempo, yo creo que todo el mundo cuando ha apostado a ser médico ha apostado por servir, por curar a las personas, pero con el tiempo, cuando tienes que tratar con la muerte, tiendes a convertirte en una persona fría. Y lo mismo pasa con las empresas. Cuando empiezas a tener contacto con el cliente, cuando tienes contacto humanitario con tus trabajadores, es porque eres pequeño. Pero cuando creces, ese contacto, ese carisma simplemente se desaparece porque tienes que priorizar las cosas. Y la prioridad es crecer. Un elemento más importante también por la cual se debe tomar en cuenta las pymes es las condiciones laborales. Son más flexibles y humanas en todo el mundo, considero esa parte. La innovación está latente. La gente que se dedica a pequeña escala a la economía, a sacar adelante a su familia, tienen que ser innovadores para intentar ser competitivos. Si tú no eres innovador, no eres competitivo. Y si no eres competitivo, estás destinado a desaparecer. Entonces, algunas limitaciones que me quisiera tocar en este punto es la necesidad de fuentes de financiamiento. Lamentablemente, tu economía o la forma en que participas en la economía da lugar a que las fuentes de financiamiento sean limitadas. Por tanto, tu nivel de crecimiento va a ser también limitado. Entre las desventajas, hay un punto que me gustaría resaltar, sobre todo en mi país, lo que hay un fenómeno que está pasando muy interesante. Es frente a las limitaciones en la formación profesional. Eso es típico en todo el mundo. Un factor interesante que está pasando en mi país, más o menos un promedio del 27% de la gente que sale bachiller termina, o sea, su formación profesional, o sea, con licenciaturas e inclusive con maestrías. Hay muchas personas, una corriente interesante que está pasando que muchos países de la red troncal de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, las personas hoy o empresarios que tienen emprendimientos interesantes están apostando por mandar a sus hijos a estudiar afuera. No olvidemos, hay una estadística muy interesante en el mundo que demuestra que todas las empresas grandes que son familiares, que llegan a ser grandes, están destinadas a desaparecer más o menos entre la tercera y cuarta generación. Eso es porque muchas veces los padres no están haciendo bien su trabajo. Me gustó mucho la exposición del que me antecedió y decía que conocía casos de empresas donde los padres con 80, 90 años seguían manejando la empresa. Yo pienso que si tú desconfías de tus hijos, es porque no has hecho un buen trabajo. Yo creo que un padre, una de las labores más importantes que debe tener un padre cuando tienes un hijo es, desde el momento en que nace, apostar por crear un hombre fuerte, darle las herramientas suficientes para que sobreviva, al pensar de que no siempre va a estar a su lado. Si tú crees que tu hijo no es capaz, es porque tú estás fracasando como padre, porque tú no tienes la confianza, o sea, tienes que tener la confianza de que tú te puedes ir en cualquier momento, pero si tu trabajo es bueno, tu hijo, aún siendo niño o adolescente,
va a poder sobrevivir porque lo has formado para ser fuerte desde pequeño. Hay un tema, por ejemplo, que se me viene en este momento a la mente, el tema de Shaquille O'Neal, uno del número 34 de los Lakers, un jugador legendario de básquetbol, con una fortuna de 400 millones, agarró a sus hijos y les digo, no somos millonarios, yo soy millonario. Y ninguno va a ver un centavo de mi fortuna si no me trae primero un título profesional. Y es una gran lección. Considero que las personas que de alguna forma han construido empresas grandes tienen la labor de encomendar que la empresa siga creciendo, pero haciendo que sus hijos sean cada vez más fuertes. La promesa es ser cada vez más grandes. Y las cosas grandes se construyen con personas grandes, no con personas débiles. Entonces, considero que es un elemento importante tomar en cuenta. Ahora, por otra parte, reconozcamos también que muchas empresas familiares están destinadas al fracaso una vez que el padre fallece, porque de alguna forma el padre, la madre, son los líderes de la familia. Y cuando el padre, la madre se va, se destruye el liderazgo, porque muchas veces por el egoísmo que existe entre los hijos, no se conocen a otro hermano como cabeza de la empresa, como cabeza de negocio. Entonces no hay una estructura. Algo muy importante destacar entonces en una pyme es admitir y aprender a reconocer el liderazgo de los miembros que forman parte. Cuando estamos organizando o manejando una empresa, tenemos que entender que se está manejando una empresa, no una familia, pero son familiares. Sí, pero somos empresa. Y las malas actitudes se deben castigar. Y bueno, algunos elementos a tomar en cuenta. En mi país, la estructura de las pymes han logrado tener un cierto comportamiento, hemos logrado clasificarlas básicamente en estas áreas que los muestro acá. La primera es el área textil, el cuero, la madera, los alimentos, metal mecánica y la artesanía. Son algunas segmentaciones de las más relevantes que tenemos ya elaboradas y trabajadas en Bolivia. Ahora, ¿cómo las clasificamos? Bajo 3 criterios. En base al patrimonio que tienen, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, en base a las ventas logradas por estas personas de forma anual que las declaran, y el número de trabajadores. Un factor muy importante a tomar en cuenta es este número de trabajadores que lo expongo a continuación. Dicen que una microempresa en Bolivia es aquella que tiene entre 1 y 4 trabajadores. Una pequeña empresa es aquella que tiene entre 5 y 14 trabajadores. Una mediana empresa entre 15 y 49 trabajadores. Y bueno, y la cosa va creciendo. Posterior a esto, si tomamos en cuenta prácticamente la estructura de lo que son las empresas, las pequeñas empresas o las grandes empresas, creo que ninguna empresa puede sobrevivir sin financiamiento. Y en el caso de Bolivia han empezado a surgir algunos elementos muy importantes como la construcción de un sistema financiero dedicado a atender a las pymes. Es algo bien interesante, bien contradictorio, porque las grandes empresas o los grandes bancos están destinados, o sea, quieren tener grandes ganancias. Y la mejor forma de tener grandes ganancias es haciendo grandes préstamos. Y muchas veces no les interesa prestar a las personas de recursos limitados o de capitales pequeños como son las pymes. O sea, quieren ir a lo grande, prefieren manejar carteras gigantescas, millonarias, donde con un solo préstamo pueden ganar millones a comparación de pequeños empresarios en los que tienen que prestar a miles para tener el mismo rédito que tienen con las grandes empresas. Entonces, después del COVID, ha habido algunos comportamientos interesantes donde las pequeñas o algunos bancos han empezado a dar prioridades. Se han creado, por lo menos en mi país, hay 2 bancos muy importantes que tienen la autorización de la ASFI, la autoridad que regula el sistema financiero, para que puedan trabajar. Entonces, se están enfocando en apoyar a los pequeños empresarios y tienen algunas condiciones, obviamente. Entonces, actualmente estos bancos tienen como prioridad atender a los pequeños comerciantes. Entonces, el sistema financiero está garantizado. Muchas veces, el tener limitaciones al sistema financiero provoca problemas en todo tipo de economías y en toda escala de empresas, pequeñas, medianas, grandes, como quieran. La fuente de financiamiento es muy importante. ¿Cuántas empresas no han fracasado por
por temas de financiamiento. La idea es buena, pero no tienes dinero. Quieres conseguirlo y no te prestan. Entonces, creo que es un tema que todas las empresas o todos los países tienen que abordar y atacar, porque no siempre los bancos te van a prestar. Es bueno pensar en una estructura financiera que esté orientada a atender a esos pequeños, porque si solamente van a atender a los grandes, los pequeños están destinados a desaparecer. Próximo. En el caso de los bancos, lo que les mencionaba, si vemos el comportamiento de la mora que tiene la cartera hechas a pequeños empresarios en Bolivia, la mora es menor al 2% en todos los casos. En el último dato que pude obtener del año 2021, la mora está en el orden de 1.32. No olvidemos que las personas con capitales pequeños tienden a tener también, por el nivel de riesgo, tasas de interés altos, muchos más altos que de una empresa. Y a veces uno dice, pero tal vez no me pague. El tema es de que a veces, esto es una muestra, por lo menos en mi país, de que los pequeños empresarios están cumpliendo con sus compromisos. Hay una mora menor al 2, o sea, al 1,5%, estamos hablando de 1.32. Eso significa que de alguna forma la gente humilde, la gente pobre, la gente campesina, la gente artesana, los artesanos, los mecánicos, etcétera, son gente que tiene honor, son gente que cumple sus compromisos financieros. Entonces, ¿por qué no confiar en ellos? En el mercado no solamente debe haber intereses que velen por las grandes empresas. Las pequeñas tienen que pasar esa transición de ser pequeños a grandes. Y el financiamiento es muy importante. Algunos aspectos a destacar. Creo que es un elemento importante a nivel sudamericano, pero todos hablamos de pymes, pero hay estadísticas genéricas, no hay estadísticas precisas de la cantidad, del comportamiento tributario, del comportamiento financiero, económico, de ventas que tienen los pymes. Y muchas veces eso limita que los países tengan problemas para implantar políticas de Estado para apoyarlos, porque muchas estadísticas son estimaciones. En cualquier país de Sudamérica está pasando lo mismo. Creo que, y me atrevo a decir, espero no ser grosero, que muchos de las estimaciones hechas en países sudamericanos sobre las pymes es simplemente diferencial, es estimado. Están subestimando el verdadero impacto que estas empresas tienen en la economía de un país, porque son principalmente las generadoras de empleos. Y a veces, por falta de políticas de Estado, las estamos destruyendo. O sea, hay que entenderlas. Por otra parte, sus capacidades empresariales son limitadas al haber tenido una formación profesional y les cuesta digitalizarse. Y reitero, digamos, en esa parte por lo menos me siento un poco más alentado y esperanzado en mi país, porque por lo menos yo tengo una frase que manejo: en toda familia siempre hay un José, la historia de la Biblia. Es decir, hay una persona que desafía la corriente, hay una persona que desafía el sistema. Y en mi caso, en Bolivia por lo menos hay un profesional, en todas las familias hay uno o dos profesionales. La gente se está empezando a formar, entonces el conocimiento ya no es el problema. El problema está en invitarlos a desafiar, o sea, es desafiarlos. El conocimiento, el trabajo se aprende trabajando. Entonces, ¿qué le falta a esta gente para ser grande? Pensar en grande. Reitero, si les dices que recoger migajas es bueno, van a pensar que eso es bueno y se acabó. Pero, ¿por qué estar, o sea, acaso no, o sea, está bien, estás en buenas condiciones, pero podría estar mejor? Pero aprendemos o enseñamos a nuestra gente a vivir con limosnas y piensan que eso es bueno. Hay que aprender. Yo creo que de orientar nuestro sistema de capacitación para que la gente sea más desafiante. El tema de los latinos creo que en gran parte es el tema de pensar de que estamos destinados a ser trabajadores y no emprendedores. Y las personas que se han animado a ser emprendedores ha sido porque la necesidad les ha obligado, no porque su instinto esté desarrollado. Gran parte del éxito es producto de la necesidad. Otro tema importante, y para ya casi para terminar, el tema tributario. En todos los países
absolutamente en todos, a nadie le gusta pagar impuestos. En mi país tampoco, a mí tampoco, pero tenemos que hacerlo. Al César lo que es del César. Y en ese caso, en Bolivia se ha creado un régimen simplificado donde las personas que de alguna forma es reconocidas dentro o como pymes o pequeños artesanos, etcétera, tienen un régimen simplificado que se llama, en el que pagan impuestos reducidos. En este caso, prácticamente los clasificamos en 4 aspectos, en función a la actividad. Les decimos, son artesanos, comerciantes o vivanderos. Y en función al precio unitario. En este precio unitario, estas personas son clasificadas en este régimen siempre y cuando sus productos, sacando un promedio, no superen alrededor de los $90. Ninguno de sus productos que vendan pueden superar los $90. Un promedio. Son 3 categorías. Si tú vendes un producto por encima de los $90, entonces si no eres una persona del régimen simplificado, tienes que pasar a otro régimen tributario. Luego viene el total de las ventas. Si tus ventas van mejorando, entonces ya no puedes pertenecer a este grupo, tienes que pertenecer a otra categoría. Y finalmente el tema del capital, que lo expongo a continuación. Hablamos de que las personas que tienen un capital de 12,000 a 15,000 bolivianos están en la primera categoría y pagan 47 bolivianos, un equivalente más o menos, si sacamos ponderación, es decir, unos 5 a unos $6 cada 2 meses en la primera categoría. Entonces, yo creo que el tema tributario es algo muy sensible. Recordemos que hay países, gobiernos que han caído por el tema tributario. A nadie le gusta pagar, pero tenemos que acostumbrar a nuestra gente a pagar impuestos. Pero la gente es bien dura. Inclusive para hacerlo mejor, para que se pueda apoyar mejor a las pymes, requerimos que estas sean reconocidas formalmente, pero para muchas la formalidad implica pagar impuestos. Y no quieren crecer más o quieren mantenerse en la sombra simplemente por no pagar impuestos. Si hacen cómputos de los importes que tengo enfrente, se darán cuenta que los importes que debieran pagar estos comerciantes es mínimo. Estamos hablando de $6 cada 2 meses. O si quieren $3 mensualmente. Y aún así la gente no quiere pagar impuestos. Yo creo que hay que buscar otras alternativas para apoyarlos. Te apoyo económicamente, pero págame impuestos. Es la ley de todo el mundo. Si te va bien, pues paga impuestos. No te gusta, a mí tampoco, pero tienes que hacerlo. Un tema interesante entre la parte tributaria para terminar. Las empresas no siempre compran empresas grandes. Muchas veces compran a pequeños empresarios, a personas que forman parte de este régimen tributario. Y en este caso, cuando nosotros compramos a una de estas personas, obviamente que estas personas no emiten factura, la nota fiscal. En este caso, las empresas aplican un régimen de retenciones. De lo que te estoy pagando, te voy a pagar menos el 8% cuando estoy comprando bienes. Y en tema de servicios, el 15 o el 16%, mejor dicho, por regreso a IVA y el impuesto a las transacciones. Entonces, si se dan cuenta en este punto, para hablar en contexto, yo creo que no podemos hablar de emprendimientos, de empresas, sin hablar un poco de la parte tributaria, porque es un tema que tarde o temprano nos va a pasar factura. Porque no, o sea, Sudamérica por lo menos vive gracias a que somos productores de materia prima. Tenemos materia prima, pero no somos o estamos entrando en el proceso de industrialización poco a poco. Y en ese proceso tenemos que aprender a tener cultura tributaria, que algunos países, como por ejemplo Chile, está dando buenos resultados porque absolutamente todo mundo paga impuestos allá. Entonces, los recursos naturales no los van a hacer ricos. Los emprendimientos, una cultura tributaria, un incentivo de políticas de gobierno creo que van a marcar la diferencia. En el último año, revisando un poco de estadísticas de mi país, el Alto es una de las ciudades más pujantes en tema de crecimiento económico. Ha registrado un crecimiento del 4,2%. Es algo muy significativo. O prácticamente el 94% de las unidades productivas de este departamento son pymes. Estamos hablando del 94%. Realmente es un importe o una cifra significativa.
Y el tema es de que si hay ese 94%, o sea, debiéramos darle prioridad, debiéramos atenderlos más. Pero es difícil crear políticas de Estado cuando no sabemos exactamente cuál es eh, o sea, si no tenemos datos fehacientes. Y obviamente, el tema ya casi para terminar está en trascender, como les digo. Las pequeñas empresas no pueden pensar de que son pequeñas toda la vida. Si vamos a una figura, la que tengo a continuación, Amazon, Google, Disney, entre algunas que puedo mencionar, todos han empezado con pequeños emprendimientos. Reitero, ¿quieres ser grande? Piensa en grande. Y a veces creo que eso nos falta prácticamente a nuestra sociedad latinoamericana. Somos muy a veces cobardes para animarnos a hacer las cosas, porque para ser emprendedor tienes que tener audacia. Y a veces la audacia se conoce solamente cuando pasas por necesidades, cuando tienes un poco de frío y hambre en el estómago. Si no, no aprendes. Es la necesidad que nos obliga a hacer muchas cosas y hacer la diferencia. Entonces, finalmente, consideramos que la grandeza de las pymes son la esperanza en este momento de muchos países como el mío por lo menos, y creo que debemos apostar más por impulsarlos para que trasciendan, como lo han hecho muchas empresas. Pero yo, para terminar este punto, reitero de que no es solamente cuestión de hacer que una empresa sea grande, es hacer que el núcleo familiar sea grande. ¿A qué me refiero? Si tú como creador de la empresa, como padre de familia, madre de familia, creas y tu empresa crece y no haces nada para que tus hijos también crezcan en todo aspecto, tu empresa va a fracasar. Tienes que pensar de que la grandeza de tu empresa, si quieres que sea grande, tiene que ser fortalecida, sustentada, respaldada con la formación de tus hijos a largo plazo. O sea, con tu legado no puede terminar. Tienes que apostar para que tus hijos y los hijos de tus hijos tengan la misma grandeza que tú has tenido al crear la empresa. Perdón, Omar. Lamentablemente ya estamos muy excedidos de tiempo. Necesitaríamos terminar. Te pido mil disculpas. No, con eso prácticamente habría terminado. Mm, ujú. Y bueno, quedo agradecido con ustedes y apuesto porque me hagan las consultas que consideren necesarias. Gracias por su atención. Muchísimas gracias.